Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicayMedios.net. Hoy vamos a hablar de un libro, este que tengo aquí, Cómo mueren las democracias, de un auténtico bestseller en Estados Unidos y que recientemente ha sido traducido al castellano a finales de 2018 y que también aquí está dando mucho que hablar. Lo destripamos en un momento, no te vayas. Cómo mueren las democracias es un libro de reciente publicación en España, traducido recientemente en España, de dos profesores de la Universidad de Harvard, como son Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, dos profesores de Harvard, que en este volumen, cómo mueren las democracias, pues analizan un poco el descenso en la calidad, lo que bajo su punto de vista es el descenso de la calidad del sistema democrático norteamericano. Bueno, todos pues podéis estar pensando un poco la figura de Trump, pero para estos autores estas tendencias, este descenso en la calidad democrática en Estados Unidos viene de bastante más atrás, ¿no? De unas décadas más atrás, ¿sí? Pero antes de dar mi opinión sobre este libro, sobre este interesante libro que analiza la actualidad norteamericana, voy a ceder la palabra a un compañero mío de la sección departamental de Sociología Aplicada de la Universidad Complutense, el profesor Luis García Tojar, que también ha leído este libro y va a servir un poco de contrapunto para, después de que él nos cuente un poco qué le ha parecido este libro, pues os resumo yo también mis impresiones sobre este volumen. Así que nada, os dejo con Luis García Tojar. Como documento de la preocupación que tienen los académicos norteamericanos sobre lo que está pasando políticamente en Estados Unidos, desde luego es una lectura importante. Desde el punto de vista crítico, yo diría que se puede criticar a esta obra por una aproximación demasiado moral al tema del populismo. No pasa nada, por supuesto, por decir por asociar el término populismo con regímenes políticos de dudosa legitimidad democrática. Pero si al final terminamos diciendo que el populismo es algo malo, pues yo creo que desde el punto de vista académico es mucho más interesante comprender por qué aparece este fenómeno y cuáles son sus dimensiones y sus variantes, porque otra cosa que encontramos aquí es un análisis del populismo in toto, que a veces peca de escasa diferenciación entre populismos más democráticos, menos democráticos, más de izquierda, más de derecha, más institucionalizados o menos, ¿no? En estas comparaciones históricas donde lo mismo es Franco que Perón que Pablo Iglesias, pues es un poco cuestionable. Digamos que a mí me ha convencido mucho más el discurso sobre Estados Unidos que la parte digamos que el intento de extender lo que está pasando en América a un problema de carácter mundial, ¿no? Hay al principio del libro una especie de metodología elaborada por los autores para intentar hacer como una prueba objetiva que distinga un régimen populista o autoritario. En estos autores, populista y autoritario es sinónimo y este es otro asunto muy cuestionable. Entonces, estos indicadores claves son 4. En primer lugar, rechazo de las reglas de juego. En segundo lugar, negación de la legitimidad del adversario. Fomento de la violencia o tolerancia hacia la violencia. Y predisposición a restringir libertades. Son 4 criterios morales, 4 criterios que son válidos, por supuesto, a priori, pero no me parecen demasiado eficaces a la hora de entender el fenómeno del populismo o el autoritarismo. Si la tesis general del libro es que las democracias desaparecen no tanto por golpes de Estado o movimientos autoritarios como por su propio debilitamiento paulatino, que es un poco la idea, y lo que ellos creen que puede estar pasando en Estados Unidos, que cuando la gente vota a Trump en el fondo está votando contra la legitimidad o las normas democráticas, pues estos 4 criterios no me parecen muy eficaces. Yo se lo recomendaría a estudiantes de ciencias políticas o de fenómenos políticos en general, sociólogos políticos, periodistas interesados en la América de nuestro tiempo, en cómo
como choca, digamos, el componente autoritario que tiene Donald Trump, cómo está chocando en la mentalidad política americana con los valores democráticos, la cultura democrática que tiene tan profundamente arraigada ese país, ¿no? Todo el que quiera entender la Norteamérica contemporánea, todo el que se interese en general por los fenómenos políticos, le recomendaría este libro sin dudarlo. No lo recomendaría a los estudiosos del populismo que tengan una mirada, digamos, que no encaje demasiado con la cultura democrática liberal de los Estados Unidos. Especialmente creo que en algunos juicios que hacen sobre América Latina, creo que hay una mirada demasiado etnocéntrica en este libro, demasiado americana, norteamericana, sobre las democracias o los movimientos de reforma democrática en algunos países latinoamericanos. Bueno, después de estas palabras del profesor Luis García Tojar, al que le agradezco un montón que haya querido estar hoy con nosotros aquí en el blog de politicaymedios.net, bueno, pues después de sus palabras nosotros vamos a añadir alguna pincelada más, ¿no? Alguna pincelada más, sí, que tiene que ver, pues primero con una crítica que hacíamos también, si recordáis, os pongo la etiqueta aquí, del último libro de Pablo Simón, ¿no? En el que pues analiza diferentes aspectos de la sociología política. Bueno, pues igual que sucedía con este otro libro que recientemente hemos criticado aquí en el blog, Cómo mueren las democracias, sí, de Levitsky y Ziblatt, es también un libro muy de ciencia política, ¿no? Su argumento pivota en torno a que son los partidos los únicos que pueden bloquear a los demagogos, a los populistas, en ese sentido que comentaba Luis tan peyorativo del populismo, ¿no? Sí, es decir, hace descansar en las élites políticas, en el sistema político, en las instituciones partidistas, la solución a todos los males de la democracia norteamericana. Y yo creo que esto pues peca un poco de ingenuidad, ¿no? Y sobre todo pues que yo creo que no analiza bien las dinámicas sociales. Probablemente los diferentes grupos sociales que integran Estados Unidos, ¿sí? La cultura política estadounidense, pues está detrás de ciertas dinámicas políticas. Es decir, lo social también tiene que encontrar su espacio en el análisis de lo político, ¿no? Y quizá aquí estos autores son bastante radicales, son muy de ciencia política, como comentábamos en otras ocasiones, ¿no? ¿Sí? Y simplemente para terminar, porque para que no se nos haga muy larga esta crítica a cómo mueren las democracias, simplemente hablar de dos elementos claves que los autores tratan en su libro, ¿sí? Y para intentar convencer de que vosotros también lo leáis, ¿no? Como son la tolerancia y la contención. Y precisamente, bajo su punto de vista, los males de la democracia norteamericana vienen porque se están perdiendo los valores de tolerancia y de contención. La tolerancia es la idea de considerar al contrario, del otro partido, no como un enemigo, sino como un adversario, ¿no? En el sistema bipartidista norteamericano, pues que los demócratas consideren a los republicanos y viceversa, no como enemigos mortales a los cuales hay que exterminar, en el sentido de ganar las elecciones y borrarlos del mapa y negar todas las políticas que se hayan puesto en marcha, ¿no? Como enemigos, sino como adversarios, ¿no? Considerar a los otros no como enemigos sino como adversarios significa reservar para los adversarios un papel importante en el sistema político, ¿no? Reconocerles su papel, ¿no? Reconocerles su papel y sobre todo su legitimidad. Bueno, pues esto para estos autores se está rompiendo en los últimos años en la política norteamericana y se pasa a la política del enemigo, un poco en esta idea de la sociología política de Carl Smith tan famosa, de la dinámica esta entre amigo-enemigo, ¿no? Sí, y por otra parte la contención. La contención es otro elemento que se está quebrando bajo estos autores, bajo los autores de Cómo mueren las democracias, ¿no? La contención, porque el sistema norteamericano, según ellos nos explican, es un sistema que se basa mucho en una serie de tradiciones políticas compartidas, ¿no? Por ejemplo,
la limitación de mandatos a 2 legislaturas, pues a lo largo de la mayor parte de la historia norteamericana, nos cuentan los autores, pues no estaba regulado, simplemente era una costumbre, era una contención, sí, que los propios candidatos se imponían a sí mismos, ¿no? Y pues ninguno quería estar más de 2 o permanecía más de 2 mandatos en el poder, en la presidencia de Estados Unidos. Ahora sí está regulado, pero antes no hacía falta regularlo porque simplemente pues era algo que venía de sí, ¿no? Pues que una tradición política que obligaba desde la libertad y no desde la coerción de la ley, ¿no? Sí, bueno, pues este tipo de cuestiones pues, que tiene que ver también con nombramiento de tribunales y algunos otros elementos en los que los políticos se relacionan, la contención, pues se está perdiendo, ¿no? Se está perdiendo en los últimos años. Este es el segundo gran argumento de Levitsky y Ziblatt, ¿no? Que se busca el poder, acrecentar el poder rompiendo el consenso de la contención y también el de la tolerancia, el de considerar a los enemigos como a los otros no como enemigos, sino como adversarios. Bueno, y nada más, estos son los elementos que consideramos tanto Luis García Tójar como yo, por los cuales merece la pena pues echar un vistacillo a este libro, ¿no? Espero haberos convencido para leer cosas de ciencia política que quizá ofrezcan algunas claves para entender la realidad geopolítica que nos rodea. Bueno, si te ha resultado interesante la entrada del blog de hoy, recuerda que te puedes suscribir al blog en la página principal de politicaymedios.net, hay un cajetín a la derecha, colocas tu correo electrónico y no te pierdes ninguna de las actualizaciones del blog de politicaymedios.net, actualizaciones que solemos hacer todas las semanas, todos los martes, ¿sí? Y si accedes a este vídeo directamente a través de YouTube, pues todavía más fácil. Aquí debajo le das a suscribirte a la campanita y no te pierdes ninguna de las actualizaciones del canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre decimos, salud y ciencia.